Bueno, estoy viendo mi tapa nueva, ¿vale? Gracias, señor productor. Gracias por esa tapa. Bueno, feliz tarde, mi gente hermosa de la ciudad distinta. Gracias. Feliz tarde, mi gente hermosa de la ciudad distinta de mi amada Monagas. Bueno, estamos totalmente en vivo cuando son las 2:17 de la tarde. Quiero enviar mis felicitaciones a todo el equipo de prensa. Hoy día del periodista, de verdad que sí. A todo el equipo de prensa de La Verdad de Monagas. Mis felicitaciones y a todos los periodistas en su día. Así que bueno, a celebrar el día de hoy. Bueno, hoy es un jueves de salud. Hoy es un jueves donde vamos a estar, ya yo hice la consulta previa acá, pero ella va a hablar con nosotros la tarde de hoy porque esta mujer me tiene encantada desde que llegó y yo estoy acá preguntando y conociéndola y ella con una sonrisa maravillosa además y con una energía súper positiva. La doctora Lourdes Ortega, bienvenida doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, mi amor, agradecida por la invitación, feliz también estrenándonos en esta actividad. Y bueno, muy contenta de estar contigo aquí hoy. Bueno, hoy vamos a conocerla a usted, médico fisiatra y especialista en medicina física y rehabilitación. Como yo siempre digo, vamos a comenzar por el principio. Y el principio es, ¿quién es esta mujer hermosa que está a mi lado? ¿Cómo llega la medicina a tu vida? Y dice, mira, yo creo que usted tiene que estudiar y agarrar este camino porque tiene que ayudar a mucha gente. ¿Cómo eso sucede? Correcto. Bueno, yo soy hija de una familia de 5, somos 5 hermanos, una familia muy linda, un tío maravilloso que marcó nuestras vidas a las hembras, somos 2 hembras médicos y yo soy la mayor de las hembras y desde muy pequeña pues yo quería la muñeca para jugar a la doctora. Entonces desde muy pequeña me di cuenta que esa era mi pasión, ¿ok? No tuve ninguna duda, recién graduada de bachiller, mi decisión fue muy clara. Yo soy caraqueña, estudié en la Universidad Central de Venezuela, hice mi pregrado en la Universidad Central y mi posgrado también en la Universidad Central. Pero estoy comiendo cachapas en Maturín ya desde hace 25 años. ¿Cómo tú llegas acá a comer cachapas? Sí, bueno, mi esposo, que no tiene nada que ver con salud, trabaja en el área de la construcción. En ese momento nosotros éramos novios. Se le plantea un trabajo interesante en el área aquí en Monagas. Y pues bueno, él se vino y cuando me di cuenta ya yo estaba aquí también. O sea, ¿okay? Eso fue así como que, ay, estoy en Maturín. Tal cual. Realmente yo terminé mi posgrado en el año 98, lo tengo clarísimo. Ese tercer año ya yo tenía un año de casada. Estaba trabajando con un doctor maravilloso de quien aprendí muchísimo en el área de la columna vertebral, que es el doctor Antonio Cartolano, y en esa oportunidad recuerdo que el doctor Cartolano me pedía que me quedara a trabajar con él, pero fue la primera como gran decisión de mi vida, porque era el trabajo o era la familia. Ya tenía un año casada y ya mi esposo no se planteaba devolverse para Caracas, pues consiguió en Monagas una excelente oportunidad de trabajo y pues bueno, allí esas personas que son ángeles realmente, así lo creo yo, que aparecen en la vida de todos nosotros, también la voy a nombrar porque fue importante en mi vida, la doctora Rebeca Lizardi me dijo, Lourdes, siempre va a haber momento para trabajar, la familia siempre está primero. Entonces yo me vine con el doctor Cartolano a la primera jornada de el posgrado de cirugía de columna que brillantemente lleva el doctor Dávila en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar. Nosotros vinimos en esa primera jornada y yo pues me vine con el doctor, dije pues aquí será donde voy a trabajar y en el año 99 me vine definitivamente. O sea, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Bueno, de 25 años. Ajá. 25 años, entonces ya yo ciertamente publico el Cerro del Ávila, pero al lado tengo la Catedral de Maturín porque ya me siento muy del estado, pues muy monaguense. Estábamos hablando, doctora, que usted es muy creyente. Ajá. ¿Okay? Y yo le decía a usted, oye, es difícil o es raro ver un médico creyente, ¿no? Creer en Dios y en todas sus bondades, porque está la ciencia y está la fe. Correcto. ¿Cómo usted maneja eso? Pues bueno, fíjate, te decía tras bastidores que
Creo que en la medida que los médicos vemos más y más pacientes, y eso al final se traduce en experiencia, eso es lo que se llama la experiencia en medicina, comenzamos a entender que hay cosas que no podemos explicar y que hay un Dios maravilloso que nos selecciona a nosotros como instrumentos de sanación, ¿ok? Entonces la medicina, por supuesto, tiene lineamientos científicos que son necesarios además, pero el ser humano no es un sistema, digamos, orgánico decapitado. Aquí hay emoción, hay cuerpo físico y hay espíritu, ¿ok? Como tenemos que ir a la pausa, Ajá. Vamos a ir a la pausa. Usted no se va a ir de aquí porque usted nos va a seguir explicando todo este maravilloso mundo del cuerpo humano acá en Monegas Visión, siempre contigo. Ya volvemos. Bueno, enamorada de mi tapa nueva, vale, gracias enormemente, señor productor, gracias por eso. Bueno, doctora, esa unidad, cuerpo, espíritu, emociones, ¿cómo se trabaja? A ver, o sea, ustedes tienen que manejar muy bien todo eso. Claro, bueno, debo decirte que yo soy especialista en medicina física y rehabilitación, ¿verdad? Soy médico fisiatra. Y el objetivo, el radio de acción va no solamente al paciente que llega con dolor, sino toda aquella persona que tiene por alguna situación que puede ser neurológica, por algún evento neurológico o traumatológico, algún accidente. Se nos presenta con una limitación para realizar una actividad, ¿ok? Cuando yo pierdo la capacidad para hacer algo que venía haciendo antes, desde caminar o mover un segmento corporal, siempre eso se acompaña de alguna emoción. La más frecuente es el temor. Tengo miedo. ¿Será que podré recuperar la función? ¿Volveré a ser el mismo de antes? ¿Podré mover mi brazo como antes? ¿Necesitaré cirugía? ¿Podré? Entonces, es inevitable que en nuestro caso nosotros acompañemos al paciente no solamente en la recuperación motora, sino que lo acompañemos en ese proceso psicológico que acompaña esa discapacidad, ¿ok? Entonces nosotros nos volvemos, y cuando digo nosotros es porque quiero decirte que el médico fisiatra es como el director de la orquesta del equipo de rehabilitación, ¿ok? En ese equipo de rehabilitación estamos los médicos fisiatras, como te digo, dirigiendo, haciendo diagnóstico, haciendo estrategias terapéuticas para optimizar el dolor, en fin. Pero además contamos con un equipo. Ese equipo está formado por licenciados o técnicos en fisioterapia. Ahorita en el área, en Monagas, está en la Universidad Arturo Michelena, se están formando estos muchachos. Tenemos terapistas ocupacionales como parte del equipo. Hay técnicos ortesistas, por ejemplo, como parte del equipo de rehabilitación. Hacemos equipo multidisciplinario con otras especialidades como los foniatras y los terapistas de lenguaje, ¿ok? Entonces, además, el psicólogo o médico psiquiatra también nos acompaña en ese proceso de rehabilitar y de reinsertar al sujeto que ha sufrido un evento a su ambiente biopsicosocial y a volver a recuperar la función que desempeñaba antes de su evento. Llamémoslo accidente, cirugía, cuadro doloroso, evento neurológico. Se puede decir que las emociones, antes de llegar a lo que va a ser explicar en sí lo que es tu especialidad, ¿no? Pero para hacer un preámbulo, emoción igual a dolor, cuando las emociones son negativas, ¿puede ser igual a dolor, reflejarse en algún dolor en el cuerpo? ¿Por qué te lo digo? Porque hemos visto mucho en redes sociales de que las emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la depresión, cuando no son tratadas, ¿verdad? Termina en un cuadro clínico de dolor, ¿ok? Como la fibromialgia. Fibromialgia. Ok. ¿Nos puedes aclarar? Sí, fíjate. Nosotros somos neuroquímica, ¿ok?
Cada pensamiento, cada emoción se traduce en un neurotransmisor particular. Y además, el sistema inmunológico nuestro tiene receptores para esos neurotransmisores. Entonces, es imposible desvincular lo que pensamos y cómo eso se puede traducir en nuestro cuerpo físico, en la organicidad. Te tengo que decir que hay una rama de la medicina que se encarga solamente de estudiar la asociación de la emoción con la organicidad. Se llama neuropsicoinmunología. Y allí se ha visto, por supuesto, que un paciente que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, que acompaña al paciente que tiene diagnóstico de cáncer, obviamente miedo a la muerte, es la primera emoción, depresión y miedo. El sistema inmunológico de aquel paciente que está bajo esa condición funciona y responde distinto a la quimioterapia o a la radioterapia que aquel paciente que está, por el contrario, esperanzado, proactivo, dispuesto a asumir su enfermedad y dar el todo por el todo para, ¿ok? Entonces, eso está estudiado, eso forma parte ya de una corriente médica, ¿ok? Donde ya sabemos que la emoción y la organicidad van de la mano. La fibromialgia es un cuadro muy particular. La fibromialgia es una entidad clínica descrita por la Sociedad Americana de Reumatología, que se caracteriza por dolor generalizado. En este momento forma parte de algo que en medicina se llama dolor nociplástico, donde hay una cantidad de variables involucradas. Pero como parte del cuadro clínico, el paciente generalmente tiene trastornos del sueño y del ánimo, siendo la depresión una de las manifestaciones clínicas más importantes. Entonces, ese paciente necesita el abordaje multidisciplinario, ¿ok? Entonces, esos pacientes nosotros los tratamos y de la mano va con nosotros la psiquiatra, porque al final, volvemos a lo que te dije al principio, somos neuroquímica. Entonces, los antidepresivos regulan ciertos neurotransmisores. Los antiepilépticos, que son medicamentos que nosotros usamos para tratar dolor, ¿ok? También actúan en la neuroquímica. Entonces, imposible desvincular el cuerpo físico de la emoción y además somos espíritu, ¿ok? Y entonces la fe es una condición, ¿cómo se define? Es la certeza de creer en lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos con más para que usted se entere lo que tenemos acá, que ahora sí vamos a abordar lo que es la fisiatría y todas esas dolencias que llegan a consulta. ¿Cuál es la que más llega allí y que usted dice, ya yo sé por qué usted viene a consulta? Pero eso es al retorno, ya volvemos. Bueno, 2:40 de la tarde, ya estamos totalmente en vivo. Hoy acá con la doctora Lourdes Ortega, médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Y es lo que le respecta a su especialidad, que es la fisiatría. ¿Qué abarca? ¿Qué es esto? Ok, el médico fisiatra, yo te voy a dar una definición muy personal. Nosotros somos internistas de la función, esa es la mía, pero realmente el médico fisiatra es un médico especialista que está capacitado para trabajar la discapacidad, ¿ok? O la limitación que cualquier sujeto tiene a realizar alguna actividad, ya sea por dolor o por algún compromiso de su sistema musculoesquelético debido a alguna condición ortopédica, traumática o no, o alguna condición neurológica, ¿ok? Sin duda alguna, para nosotros el dolor es el principal motivo de consulta. El dolor en la esfera musculoesquelética, ¿ok? De las algias espinales, es decir, el dolor de columna, es el más frecuente. Y de los segmentos de la columna,
El dolor lumbar es el más frecuente. De hecho, no es solamente para nosotros. En estadísticas mundiales se sabe que después de la gripe común, la segunda razón por la que la gente o el público visita al médico en todas partes del mundo es el dolor lumbar. ¿Ok? Entonces es un síntoma muy frecuente. Cuando dices de la gripe, ¿estamos hablando de COVID? No, la gripe normal. Antes de que apareciera el COVID, estas son estadísticas que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Después del resfriado común, ¿ok? Que la gripe siempre ha estado y ha sido un motivo de consulta frecuente. El dolor lumbar, el del segmento lumbar, que es ese segmento que está debajo de las costillas y hasta el pliegue glúteo, ese es el área lumbar, desde el punto de vista anatómico. Esa es la razón por la que se visita más al médico en el mundo. Es muy frecuente. ¿Okay? ¿Por qué se da este dolor? 90% de los pacientes que consultan por dolor lumbar son secundarios a lo que llamamos lumbalgias inespecíficas o lumbalgias mecánicas. Es decir, es de origen benigno por alguna situación de contractura muscular, ¿okay? Algún hábito postural inadecuado. Apenas el 10%, digamos, puede traducir alguna otra condición más importante y por eso siempre es necesaria la evaluación médica. Esa lumbalgia común o esa lumbalgia mecánica se caracteriza por su carácter benigno, justamente, autolimitado, mejora rápidamente con analgésicos, antiinflamatorios, en un lapso de 3 a 4 semanas, cuando mucho, y sobre todo también con esto que llamamos nosotros en medicina física, higiene postural o educación sanitaria, ¿verdad? Entender que pues debemos tomar las cargas de una forma adecuada para evitar justamente las lesiones musculares o las lesiones discales, evitar estar en posturas estáticas por tiempos prolongados. Eso está estandarizado en el mundo, no debe estar, un sujeto no debe estar sentado más de 35 minutos, por ejemplo, en una computadora, debe hacer pausas cada 3 a 5 minutos, pararse, ir al baño, pararse, tomar agua, ¿ok? Para evitar, por ejemplo, el dolor lumbar o incluso el dolor cervical. Entonces, es típico ese trabajador o esa persona que está en una computadora 2-3 horas y lo levanta el dolor lumbar o el dolor cervical, ¿ok? Me llama la atención algo importante, ¿no? Porque nuestra juventud hoy en día está muy sentada a la computadora, ¿sabes? Mucho sedentarismo, sobre todo en nuestros jóvenes, ¿no? Se ha visto el caso de que nuestros muchachitos que están así, ¿sabes? Con la tablet o con el teléfono, o los que están muchas horas sentados en la computadora. ¿A la juventud le afecta esto? Absolutamente. En este momento está descrito una condición que se llama text neck, cuello de texto. Es ese paciente que tiene mucho dolor cervical porque se mantiene en inclinación pegado al teléfono. La cabeza aumenta de peso por cada grado de inclinación que tiene hacia adelante y la musculatura cervical la tiene que soportar. ¿Ok? Entonces, mientras más tiempo y más inclinado estemos, más sufre nuestra musculatura. Y por eso, una de las cosas que sí nos trajo la pandemia, y eso lo vimos mucho, fue dolor de espalda en sujetos jóvenes, en muy jóvenes, que no es lo frecuente. Y tiene o tuvo que ver con el sedentarismo que se asoció a la pandemia. Entonces, los chicos, pues horas jugando videojuegos, cosas virtuales, tirados en la cama sin hacer actividad física, eso predispuso mucho al dolor de espalda. Pero particularmente ahorita los teléfonos celulares nos están generando muchos problemas. ¿Qué recomiendas tú a esas mamás que tienen a sus chamos pegados a ella al teléfono? O sea, ¿qué tú recomiendas como especialista? No, como especialista, pues nosotros tenemos que volver a la estrategia más económica, que es el ejercicio físico, y más saludable, ¿ok? Esa es la más económica y la más saludable, ¿ok? Bueno, vamos a la pausa, vamos a seguir con este tema maravilloso porque tú nos tienes que contar cuáles otras afecciones pues ustedes atienden allí, porque no solamente es el dolor lumbar, sino que existen otras dolencias que ustedes también atienden y recuperan también con su especialidad. Ya vamos a la pausa y regresamos con más.
Bueno, ya en este momento para despedir prácticamente el programa, doctora, me estabas conversando que para conversar, ¿no? En este caso, de otras afecciones, ¿no? Que también ustedes rehabilitan. ¿Cuáles son? Correcto. Las algias, como te digo, el dolor es un motivo de consulta, pero obviamente todos los pacientes que tienen eventos neurológicos, pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes con lesiones medulares, necesitan el apoyo del equipo de rehabilitación. Los niños, toda la población pediátrica con alguna discapacidad motora, necesita el acompañamiento de rehabilitación. Allí nosotros no solamente abordamos a los pacientes con fisioterapia, sino que también usamos algunas otras técnicas para manejar espasticidad, por ejemplo la quimiodenervación, etcétera. Las personas que son operadas, por traumatología, necesitan que para que esa cirugía sea exitosa, acompañar ese postoperatorio de un adecuado protocolo de rehabilitación, porque sin él la cirugía no es suficiente para la recuperación completa del paciente. Entonces, como te das cuenta, pues es muy amplio el campo en el que el equipo rehabilitador o sobre el que el equipo rehabilitador trabaja. Importante siempre el diagnóstico, como todo en medicina, pues un dolor puede ser una cosa, un dolor en el área musculoesquelética, pues puede ser interpretado solo como una contractura muscular, pero es necesario siempre no automedicarse, sino visitar al médico, si es posible al médico especialista, que nosotros aquí en Venezuela tenemos esa facilidad, que el propio paciente puede ir directamente al especialista, ya sea al médico traumatólogo, al médico fisiatra, al especialista en cirugía de columna, por ejemplo, sin tener que esperar tanto como en otros sistemas de salud, donde el paciente tiene necesariamente que ser visto por un médico general. ¿Por qué? Porque como también te decía, el dolor es un mecanismo de alarma del cuerpo. El problema es cuando el dolor se cronifica, y cuando ese es el caso, es la evaluación médica la que va a poder orientar el diagnóstico para poder ofrecer el tratamiento adecuado, siendo el rehabilitador uno de ellos. Tú hablaste de algo importante, ¿no? Y es ese protocolo que ustedes utilizan en el proceso de rehabilitación. Yo quisiera que tú, pues, nos nombraras ese proceso, desde el paciente que entra, sea la situación en la que entra, hasta que sale. A ver. Bueno, cuando un paciente nos visita por vez primera, hace una consulta médica fisiátrica, en esa consulta médica fisiátrica nosotros afinamos diagnóstico. Si el paciente necesita tratamiento farmacológico, lo indicamos. Si necesita algún estudio complementario, lo solicitamos. Si en ese primer contacto nosotros decidimos o nos impresiona que necesitamos apoyo multidisciplinario con alguno de nuestros especialistas, porque como les dije, formamos parte de un equipo, lo hacemos. Toda vez que el paciente es evaluado, hacemos un protocolo de rehabilitación en función de la condición del paciente. Y ahí trabajamos en conjunto con nuestros aliados, que son nuestros fisioterapeutas. El paciente ingresa en el área de rehabilitación, en el área de fisioterapia, si es ya medicado, por supuesto, y el paciente es sometido a medios físicos en el caso del dolor o en el caso de cualquiera de las situaciones de rehabilitación, técnicas de electroanalgesia o electroestimulación, y el gol estándar del manejo rehabilitador es el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico es el que nos garantiza que el paciente recupere función en forma importante y temprana. Por eso yo les digo siempre a los pacientes y al equipo, pues, y a los médicos que se forman con nosotros, no sirve rehabilitación en folletos. Es decir, no se puede ir a un centro de rehabilitación a recibir un medio físico únicamente y que el paciente se vaya para su casa con un folleto para que haga los ejercicios en el hogar. No.
El ejercicio terapéutico es la base del proceso rehabilitador que necesita, como un medicamento, prescripción individualizada, supervisión y seguimiento para poder conseguir las metas que nos proponemos toda vez que el paciente ingrese. Lourdes, ya tenemos que irnos. Yo estoy aquí así, pero encantada contigo con todo lo que nos estás diciendo, porque mi realidad, y se la voy a decir acá todo, yo fui operada de la pierna, pero yo nunca tuve rehabilitación, ¿no? Yo tuve 3 operaciones, alargamiento de hueso, fracturas y un montón de cosas que vine caminando, bueno, muchos años después. Aún doblo la pierna la doblo, bueno, aquello es un desastre para caminar, pero ya para despedirte y a través de mi mensaje, yo quiero que seas tú que nos diga lo importante que es una rehabilitación para cualquier persona, bien sea con un problema congénito como lo tuve yo, para una persona que sufrió alguna ACV, cualquier situación. Qué importante es educarnos sobre la rehabilitación y saber que ustedes están para ayudarnos y para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, correcto. Sin duda alguna, pues quiero dejar ese mensaje final. Nosotros en rehabilitación facilitamos el proceso de recuperación. Garantizamos, aunque en medicina el término garantía pues no existe, pero usamos todos los recursos para que el sujeto que vive una situación particular pueda reinsertarse nuevamente en su ambiente, laboral, social, familiar, con la mínima limitación, es muy importante para el público en general que entender pues que la rehabilitación, que rehabilitar es un proceso formal que debe ser dirigido por personal especializado, que demanda una evaluación médica exhaustiva y que junto al resto de los especialistas, de la mano del resto de los especialistas, trabajamos para lograr que el paciente recupere su función lo más cercano al 100%. Yo tengo colegas traumatólogos, por ejemplo, que si no logran que el paciente se comprometa a hacer la rehabilitación después de la cirugía, no operan al paciente, porque no puede haber, no puede. Vuelvo a decirles que el término garantía no es adecuado, pero ya se sabe que un paciente operado que no hace un adecuado protocolo de rehabilitación puede no solamente tener alguna complicación o quedar con una restricción, sino que en manos inadecuadas puede perder su proceso quirúrgico. Bueno, ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, estoy en mi sede más antigua, que es el Hospital Metropolitano de Maturín, en el 4º piso. Estamos también, tengo una unidad también en la Clínica Victoria, en la planta baja del APS, y también estamos en una unidad en Tipuro. Esa es la más nueva de las 3, pero estamos también ahí a la orden en el centro de BEST, en Tipuro, dispuestísimos a apoyarlos, ayudarlos y a acompañarlos en ese proceso de rehabilitación. Bueno, Lourdes, yo estoy agradecida contigo, de verdad encantada de conocerte, de tenerte acá. Yo espero que nos vuelvas a visitar. Seguro. Esta casa también es tuya para seguir educando y llevando información de salud a toda la población acá en la ciudad de Maturín, porque es importante saber por qué nos duele a veces el cuerpo y a dónde podemos acudir. Claro que sí. Y estar en buenas manos, y que mejor que las tuyas, Lourdes. Así que gracias de verdad por visitarnos. Agradecida también por la invitación y muy feliz de haber compartido con ustedes. Bueno, así es. Bueno, nos toca despedirnos la tarde de hoy. La invitación para mañana nuevamente en esta casa hermosa llamada Monagas Visión en Tiempo para hablarte. Mañana tenemos Pinta Extreme acá para hablar de planes vacacionales. Así que no se lo pierde mañana a las 2 de la tarde. Como ya les dije, tiempo para hablarte. Se les quiere.